¿Qué tal amigos de este programa Fe y Misterio? Nuevamente nosotros estamos en este lugar maravilloso acompañado de una sierva del Señor. En esta oportunidad nos acompaña Ruti Antesana. Bienvenida a nuestro programa, hermana Ruti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tus saludos a toda nuestra audiencia, a toda la comunidad cristiana. Gracias, hermano Mario, por la invitación al programa Fe y Misterio. Me siento muy feliz de estar aquí y dándole gracias a Dios por la invitación que usted me está dando y saludando a toda la familia cristiana que nos está viendo a través de este programa. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre, al amado Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, que se haga su voluntad. Gloria a Dios. No se olviden suscribirse a este canal Fe y Misterio. Ponle like, la manita arriba, para que pueda crecer este ministerio. Gloria sea al Señor. Hoy día vamos a conocerlo un poquito más a nuestra hermana Ruti. ¿Cómo ha sido así su encuentro con Dios? ¿Qué cosas maravillosas le ha pasado en su vida? Para esta oportunidad vamos a preguntarle de dónde es ella y cómo es que así conoció a nuestro amado Dios. Bueno, soy de Perú, Lima, de Santa María del Mar, es el Cono Sur, ahí he nacido, pero por el momento estoy acá en Pangoa, San Martín de Pangoa, Junín, Satipo, Selva Central. Acá estoy con mi familia, con mi esposo y mis 2 hijos. Cuéntanos, sierva del Señor, ¿cómo es que así llegas a conocer a nuestro amado Jesucristo? ¿Cuál fue la forma de que de corazón empezaste a seguir los caminos del Señor? Bueno, lo que le puedo contar es que, hermano, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá, mi mamá siempre me hablaban de Dios, todo, ¿no? Pero transcurso de la etapa de que fui creciendo, sucedieron tantas cosas, ¿no? Que se pudo haber visto en la iglesia, ¿no? Y viendo eso yo decía, bueno, si son así, yendo a la iglesia, ¿cómo se van a comportar así? Comencé a juzgar, ¿no? Más claro, ¿no? Pero después, transcurso del proceso del desarrollo de mi etapa que he pasado, yo tuve un encuentro con Dios. Porque a mí mis amigas me decían, oye Ruth, Cristo te ama, todo. Le digo, pierdes tu tiempo, yo conozco a Dios, nací en un hogar cristiano, conozco a Dios. Y lo que tú estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Más bien, tú ve a la iglesia, que te engañen, ¿no? Pero yo estoy tranquila como estoy, ¿no? Mientras que no hago daño a nadie, bien, yo decía. Hasta que yo tuve un accidente. Estaba yo postulando para una empresa dental. Entonces había ganado el concurso y yo me iba a ir a Chile. Y entonces justo ese momento mi papá me dice, hija, antes que vayas ¿no? Como mañana vas a viajar, ¿te puedo pedir un favor? Me dice mi papá. Y digo, a ver papá, ¿qué favor? Y él me dice, quiero que vayas a la iglesia para que te vaya bien en tu viaje. Y yo dije, ya, está bien papá. Y ese día fui a la iglesia, pero ese día yo me recuerdo que entré a la iglesia, ¿por qué? Porque había que ir con mi papá, ¿no? Y yo esperaba que terminara la iglesia, ¿no? El culto, el pastor hablando, todo. Yo ni me recuerdo el mensaje, ¿no? Pero estaba ahí sentada y yo quería. Y ahí cuando terminó, me picaba la garganta. Dije, ay no, me está picando la garganta. Entonces voy a ir a comprarme una pastilla. Y en ese momento me voy, pues, ¿no? Digo, porque voy a madrugar, ¿no? Para viajar. Entonces, quiero estar bien con la garganta, ¿no? Entonces voy a la botica, voy a comprar todo y justo mi primo me jala con su moto. Y en una curvita nomás, una piedrita, nos volteamos. Y ahí fue que yo me quemé el pie, y el de acá. Y se quemó demasiado porque se miraba el hueso. Era horrible, horrible el dolor. Y el doctor decía, wow, eso para que se cierre tienes que pasar una cirugía, todas esas cosas. Y tienes que aumentar la piel. Y yo decía, wow, no puede ser, ¿cómo es posible? Y mi mamá no podía ni caminar porque andaba con ambuleta. Hasta que vino una hermanita de tiempos, aparece y me dice, hermana, dice el Señor que ayunes 3 días y esa cicatriz se va a cerrar.
Y eso que era ya casi 2 meses y no cerraba la herida. Y el doctor dice, ya se va a hacer una cirugía. Entonces yo ayuné 3 días. Y dicho y hecho, al tercer día se cerró. Nada. Se cerró la herida. Milagrosamente. Que hasta el doctor dijo, wow, es un milagro todo, ¿no? Pero así igual mi corazón estaba rebelde. No quería ir a la iglesia, como por el motivo del accidente que tuve, no llegué a viajar a Chile. Ya, entonces pasó un tiempico para recuperarme, me vine acá a la selva. Y acá en la selva fue cuando yo estaba con mi hermana. A mí me perseguía el espíritu de suicidio, me perseguía total. Siempre yo cuando quería dormir, lloraba. Era mi vida así, lloraba y me quedaba dormida llorando. ¿Por qué? Porque yo no tenía amor, no tenía paz en mi corazón. Voy a ser feliz ante todos, feliz, alegre, todo, pero no sabían que en 4 paredes, cuando yo llegaba me sentía triste, lloraba. ¿Por qué? Porque no tenía ese amor y esa paz que solo Dios me lo pudo dar. Pero ya en ese momento hasta yo compuse una canción que todos mis hermanos me decían la llorona, pues, porque yo decía, necesito un amor sincero que me lleve a conocer un amor de verdad. Y ahí mis hermanos decían, ya calla, y yo en mi cuarto, ¿no? Así era cantar triste, escuchaba músicas tristes, románticas, de todo, y lloraba, y era un sufrimiento muy fuerte, una melancolía. A veces estaba en una altura, yo trataba de así tirarme, o también en un puente allá de Lima también, en varias oportunidades intentaba así de la nada, quería suicidarme, quería morirme, y yo decía, yo no quiero vivir. ¿Por qué he venido a este mundo para sufrir? Para estar así sufriendo tantas cosas que había pasado en mi niñez, ¿no? Con mi madre, ¿no? No había un poco de comprensión con mi madre, pero cómo es Dios que poco a poco Dios sanó todas esas heridas. Y yo me recuerdo cuando en ese momento nos fuimos con mi hermana en Alto Señoría de acá de la selva. Ahí fue que yo estaba llorando. Yo me recuerdo que habíamos ido del agronomía, que ella iba a censar, y ahí justo cuando estábamos en una institución, y en esa institución ahí en la escuela que hemos estado ahí, vinieron personas que querían entrar, nos querían hacer daño, y mi hermana me dice, por esta vez ruega a Dios, pide a Dios, porque no sabemos si saldremos viva, qué será de nosotros. Y nosotros comenzamos a la carpeta, todo, a cerrar la puerta, todo, y querían forzar, querían entrar, y yo asustada, dije, ¿qué hago? Y en ese momento dije, ya, aquí será mi vida, ya moriré, diciendo así, ¿no? Con mi hermana, y mi hermana dice, vamos a orar, y ahí de repente se calmó. Pero ahí yo después de nuevo me quedé dormida, y ahí cuando me quedé dormida, yo veo a mi Señor Jesucristo, una piedra, y yo estaba ahí sentadita, y en ese rachuelo veo una luz fuerte, y en esa luz tanto fue mi aflicción, que todos uno se aflige, ¿no? De tanta cosa que uno pasa, ¿no? Viene de lejos y yo digo, ¿qué es eso? Y cuando veo a mi Señor Jesucristo, veo con una ropa blanca hasta acá, el sol le tapa hasta acá, y con una sandalia de oro venía, pero fue tanta mi aflicción que seguí llorando. Y a ese momento yo siento que mi Señor Jesucristo me abraza fuerte y de atrás. Y yo siento que cuando te carga una batería, sube, así yo sentía, subió así, toditito, la energía, y sentía y cuando me abrazó, sentía que si me soltaba, yo me iba para el cielo. Y ahí me dice, hija, yo siempre estuve contigo. Yo nunca te he dejado, nunca te he abandonado. Y en ese momento yo comencé a llorar todo. Y ahí ese momento, ese rachuelo que yo que había visto en mi sueño, eran mis lágrimas que yo había llorado años, ¿no? Que había llorado de mi niñez, de mi adolescencia. Y ahí en ese momento yo le dije a Dios, ¿no? Las cosas que me había pasado, todo, ¿no? Y Él con tanto amor me dijo, hija, me explicó detalladamente con tanto amor.
y me sacó de tantas dudas que yo he tenido, ¿no? Transcurso de lo que yo asistía a la iglesia, todo eso, ¿no? Y ahí ese momento, yo me recuerdo cuando él estaba descendiendo hacia el cielo, me dijo, hija, solo te voy a dejar una palabra para que tú lo tengas presente. Si tú ves a tu alrededor, va a ser tu caída, pero si tú me miras a mí, nos vemos en la patria celestial. Y así fue, y yo no entendía de lo que venía. ¿Por qué? Porque transcurso de todo eso, decidí seguir a Cristo. Dejé todo y netamente comencé a ayunar, a buscarle a Dios. Vi la gloria de Dios vi vidas que estaban a punto de morirse. Dios resucitó, les dio oportunidad, pero yo pude ver la gloria de Dios y ahí pude entender, dice el Señor Jesús, porque dice, no te he dicho, si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Y un hijo de Dios tiene que ver la gloria de Dios. Y así fue, yo vi la gloria de Dios, pude palpar la mano de Dios a través de muchas vidas. Por ejemplo, había de una hermanita que se estaba muriendo, estaba en el hospital. Y sus familiares vinieron y me dijeron, hermana, por favor, vaya a orar. Buscaban al pastor, pero en ese momento el pastor no estaba porque justo estaba con licencia porque su esposa había dado a luz, estaba en Lima, entonces yo estaba encargada yo con mi esposo. Y en ese momento fuimos y dije, bueno, vamos pues, entonces le había dicho a unas hermanas, pero las hermanas dijeron, no, ellas son de otra dominación. Y dije, pero igual es una vida, necesita de Dios, ahorita sus familiares quieren que ore por ella. Y las hermanas dijeron, no vamos a poder, nos dijeron, ¿no? Bueno, entonces yo me fui solita, pero me fui con sus familiares. Llegué al hospital y ahí estaba la hermana. Ella tenía cáncer y ahí justo había una hermanita que estaba ahí también trabajando en el hospital y me dice, no, ya la hermana va a morir, ya va a fallecer. Y bueno, tiene que preparar a sus familiares, todo, ¿no? Entonces en ese momento comencé a orar y le dije, Dios, ella es una vida, no sé cómo está, en qué situación, muéstrame, ¿no? Y ahí ese momento el Espíritu Santo me mostró la condición de cómo ella estaba. Y ahí fue que ella no se había casado con su esposo y vivía una vida no muy buena como hija de Dios. Entonces ahí ese momento yo le dije, ¿sabes? Dios te va a dar una oportunidad por un tiempo, sería bueno que tú, pero ella no podía hablar, no hablaba, porque dijeron que ya había perdido la habla, todo, ya, porque como el cáncer ya la había consumido demasiado. Y solo me hacía, yo le hablaba y le decía, y le hablé a su esposo, cásate, arregla tu vida, porque tenía sus hijos, ¿no? Y encomienda tu vida a Dios, pero ve en paz con Dios, ¿no? Y así fue, sus familiares me escucharon, oramos por ellos, ahí vino el pastor de allá de la denominación que ella asistía, y oramos todo, y ahí fue que al día siguiente le dieron de alta. La hermana me llama y me dice, hermana Ru, ¿cómo estás? Sí. La hermanita, ¿te acuerdas ayer en la noche que viniste a orar? Sí, ya se le ha dado de alta. Y yo decía, pero ¿cómo? Si supuestamente estaba, ¿no? No, sí, se ha mejorado, está hablando, todo normal. Y yo digo que sí, gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Y ya, pues entonces fui que llamé y me dijeron que se va a casar, todo, ¿no? Y Dios le dio casi 6 meses de vida, si no me equivoco, pero le dio un tiempito para que ella arregle su vida, ¿no? Con sus amistades, con sus vecinos, con sus familiares, con su esposo, con sus hijos. Y dice que cuando ella falleció, dice que ella preparó un caldito para toda su familia y dice que ella se fue a dormir, supuestamente, ¿no? Se fue a dormir, pero amaneció muerta, pero pareciera como que estaría durmiendo. Wow. Y Dios tuvo misericordia con ella. Gloria Y así fue. Y otro testimonio también fue de una chica también que fuimos a llevarle la palabra. Ella estaba bien, se estaba mejorándose todo, pero a veces las familias a veces influyen bastante. Y un familiar vino de Lima y le dijo, ¿para qué vas a hacer caso a la hermana? Ven, disfruta todo. Y lastimosamente ella dice que le hicieron tomar todo y a 3 días falleció. Pero si tú vieras, hermano, al momento cuando fui, me dio una gran pena porque su cara, o sea, yo he visto varias personas cuando mueren con el Señor, ¿no? Tranquilo, ¿no? Parecía como que están durmiendo, pero ella no. Ella estaba, su cara así, sus ojos se salían
y su boca estaba abierto y pareciera como que vio a alguien, ¿no? O sea, obviamente falleció de una manera no muy buena, ¿no? Se había reconciliado, pero lastimosamente su familia le indujo a que retrocediera, pero cada decisión de que uno toma tiene sus consecuencias, ¿no? Y me dio una gran pena, ¿no? que se haya fallecido de esa manera. Y obviamente todos los que estaban miraban y decían que se pudo que haber ido al infierno, estaban diciendo, ¿no? Pero nosotros sabemos, ¿no? Hay dos caminos, la vida eterna y la muerte eterna. Y el que acepta a Cristo como su único Salvador tendrá la vida eterna. Pero el que no acepta a Cristo como su único Salvador, lastimosamente sabemos dónde va a estar. Entonces así fue mi vida, transcurso de lo que yo estaba buscando a Dios, viendo la gloria de Dios. Y yo cuando ese día tuve un encuentro con Dios, dije, tú Dios, eres para mí, todo para mí. De hoy adelante voy a caminar en mano contigo. Y cualquier cosa cuando quería hacer, consultaba con Él, hasta con la lluvia. Cuando decía, Señor, mira, justo ese día estábamos nosotros comiendo con mi hermana en la chacra. Y yo le decía a mi hermana, vamos a orar a Dios, y oramos, ¿no? Pues, Señor, gracias por los alimentos, pero ahorita está lloviendo, que llueva todo hasta que terminemos de comer. Y ahí cuando ya termine, y mi hermana me miraba, pues cuando ya termine, amén. Y mi hermana me dice, ¿qué estás pidiendo? Y digo, no, sí, come, tranquila. Y después la lluvia va a parar y nos vamos a seguir caminando, le digo así, el camino. Y mi hermana dice, ya, bueno. Y ella todo, ¿no? Comimos todo tranquilamente, guardamos todo porque estábamos en la chacra, ¿no? Y el atún, todo lo hemos guardado, todo lo que hemos comido, porque eso es lo que se encuentra. Y ahí ese momento cuando terminamos, la lluvia paró. Y ahí digo, Laura, sigamos la caminata. Y nos fuimos. Y seguimos ahí, gracias a Dios. Y nos habíamos perdido, pues, allá en la selva, un monte. Y son cosas que hemos pasado que yo solo le decía, Señor, la verdad, no sé en dónde nos hemos metido, pero solo tú guíanos y guía a mi hermana. Y a mi hermana le guió y en la oscuridad. Y supuestamente era 6 de la tarde, entramos a ese bosque. Y adivina a qué hora hemos salido de ese bosque. A las 12 de la mañana. Y justo cuando había un huequito. Y yo le digo, Laura, mira ese huequito, vamos, vamos con mi hermana. Y estamos saliendo a ese huequito y justo pasaba una camioneta. Y él dice, vamos, vamos. Y no hemos llegado, ¿por qué? Porque justo nos habíamos tropezado. No sé qué había pasado por abajo, pero la cosa es que ese momento nos habíamos caído y al momento de caer no hemos llegado al donde estaba a gritar o algo para la camioneta. Y así fue que dijimos, ya, pues caminaremos, y habremos caminado casi una hora. Y hemos llegado así 2:30 y la maestra estaba preocupada, ¿por qué llegan tan tarde? Y dijimos, no, es que nos hemos perdido en un bosque, era netamente virgen ese lugar. Y me dice, ya, y había una camioneta, y dice, uy, no me digan que no se han subido, ¿por qué? Porque a esa hora pasan los narcos y te matan, te pueden violar y ahí no saben nada. ¡Ay! Yo con mi hermana, menos mal, gracias a Dios nos hemos caído, Dios nos ha protegido, me ha protegido bastante de tantas cosas que yo pude ver la gloria de Dios. Por eso un hijo de Dios siempre tiene que ver la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio o en lo que uno pueda pasar, cualquier circunstancia. Y a veces uno puede decir, pero la hermana Ruth, son pocas historias. Pues no, la historia también de que lo que me ha pasado, que yo lo he vivido, fue con mi esposo, Salomón. Amén. Estamos escuchando muy atentos la experiencia que ha vivido nuestra hermana Ruti. Ahora viene lo mejor, en su familia directa, ya cuando ella ha sido casada. ¿Qué pasó, hermana Ruti? Bueno, cuando yo me casé con mi esposo, ha sido una etapa muy difícil, ¿no? Que he pasado, fue un proceso muy fuerte, pero que todo sea para la gloria de Dios, porque a raíz de todo eso aprendió muchas cosas, ¿no? Mi esposo se había caído del segundo piso, entró al hospital grave, y hasta que, imagínense, la doctora me dice, señora, el señor Tintaya, primero me dice, ¿tienes hijos? Y yo le digo, no tengo hijos. Le digo, sí, yo te recomendaría que le dejes partir,
Y yo me quedé helada y dije, ¿cómo? Déjale partir a tu esposo. ¿Por qué? Y le digo, ¿pero por qué me dice eso, no? Y me quedé en shock. Y me dice, porque el Señor Tintaya de esta operación que sale, él va, o bien muere o bien sale cuadripléjico. Eres joven, vas a tener que llevar las terapias, todo eso, te vas a desgastar. Más bien déjale partir, pasará un tiempo y de ahí ya tú te casarás de nuevo, ¿no? Me dice así. Pero yo en mí decía, ¿qué me está hablando, no? Yo me casé con Salomón, Dios nos dio tantas promesas y todavía no se cumple. Y yo en ese momento dije, Señor, yo confío en ti. Y la vida de Salomón está en tus manos. Y yo sé que no le va a pasar nada a Salomón. Yo sé que tú estás con él en ese momento, ¿no? Y yo creo que también Dios me dio esa fortaleza y sobre todo también mi papá. Y yo creo que atrás de todo también han estado varios hermanos que han estado orando por Salomón, que yo doy muchas gracias, ¿no? Y yo sé que de repente ellos van a escuchar. Y en verdad yo muy agradecido porque la oración es muy poderosa, porque Amén. Comenzó mi hermana, yo, o sea, comenzamos a pedir oración de todos los lugares, en otros países. Total, hemos pedido oración por Salomón y hemos podido ver la gloria de Dios, que mi esposo en 7 días le dieron de alta, su recuperación fue rápido, que la doctora se sorprendió bastante. Yo ese día cuando él había tenido el accidente, creo que es un proceso muy largo, ¿no? Lo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque cuando él llegó al hospital de San Bartolo, de ahí el doctor le mandó para Vía Salvador, y de Vía Salvador el doctor dijo, pero ¿por qué lo han mandado acá? Si acá no hay esa especialidad, lo tienen que mandar a otro hospital en Lima. Y entonces ese momento yo no sabía qué hacer y me dice, mira señora, solo tú puedes pedir a Dios un milagro, porque la verdad ahorita ni contesta el hospital Almenara. ¿Y ahora qué hago? Dios mío, estaba en esa desesperación. Cuando yo salgo le digo, papá, dicen que Salomón se va a morir, y mi papá dice, hija, no dudes, Dios es el que va a sanar, Dios es el que va a hacer un milagro en la vida de tu esposo, no dudes de tu creador. Y mi papá me levantaba, ¿no? Como dice, el ánimo, y de nuevo regresaba al hospital y de nuevo salía porque afuera solo entra un pariente y ahí estaba mi papá y de nuevo, y habrá entrado como 7, 8 veces, salía y de nuevo me decía otra noticia la enfermera, me decía o si no el doctor me decía así, y transcurso de eso que salía, entraba, lloraba así, ¿no? Fortalecida y de nuevo ahí, ¿no? Y ahí en ese momento pasa el doctor y dice, ¿qué pasa? Y era su amiga de la doctora. No, es que su esposa tiene un accidente, que sí, y no contestan. Yo tengo un contacto. Y a ver, voy a llamar. Mira señora, tranquila, vamos a llamar. Pide a Dios, ojalá que conteste. Y ahí, dicho y hecho, llamaron y ahí contestaron. Y me dice, señora, una buena noticia, han contestado, pero el detalle ahora vamos a ver si resistirá, porque va a llegar la ambulancia dentro de 1 hora, me dice así. Y yo digo, ¿ahora qué hago? Diciendo así, y de nuevo salgo, papá, dicen que Salomón va, no sé si resistirá, de 1 hora todavía va a venir la ambulancia. Hija, tranquila, ya al menos han dado resultado de que han recibido la llamada. Tú tranquila, confía en Dios. Mi papá me daba esa fortaleza y de nuevo entraba. Y de nuevo entré y me dice, señora, a su esposo se le está yendo la respiración. Vamos a ponerle un tubo, me dice así. Y para que pueda respirar porque ya se está asfixiando, me dice así, porque la sangre no está drenando, me dice así. Y ese momento dije, ya, no importa. Y me dice, vas a ir allá al laboratorio, Y la verdad no sé cómo, pero fui. Claro. Y... ¿Qué había pasado? O sea, la sangre no estaba drenando. ¿Qué había pasado? Él tenía un hematoma. Se cayó de cabeza. Se había caído y estaba, cuando él al momento, el doctor le quiso dar una inyección para decirle, ya, es algo normal, decía, pues, ¿no? Un golpecito. Algo. Ajá, un golpecito, pero cuando comenzó a arrojar, claro, ya dio una señal de que no estaba bien. Él y el doctor, de cabeza. Que se cayó de cabeza, fue su golpe. Mi hermano me dice, hermana, de lo que se ha caído ha sido bien fuerte. Y él cuando le subieron a la ambulancia, desde que lo echaron, de ahí él perdió conocimiento en lo que él dice, no se recuerda nada. Y cuando él lo operaron, a ese momento cuando él estuvo en el hospital, cuando ya le despertaron, él pensaba que estaba en San Bartolo.
pero él no sabía que pasó un... Claro. Entonces, ya se estaba un poco desvaneciendo. Le empezaron a poner los tubos. La reanimación también tuvo. Hicieron la porque se iba a ir, claro. ¿Y qué siguió? Tuvo reanimación, la habrán hecho como 4 veces. Wow. Porque cada rato estaban tratando de controlarlo. Porque imagínense, llegamos a las 7 de la noche y allá en el hospital Menara hemos llegado casi a las 12 de la mañana. Y transcurso de eso ahí le han estado reanimando todo porque él ya se iba a ir. Entonces Dios ahí mandó a los médicos y fue desesperante porque hace un momento cuando yo vi a mi esposo entrando a la sala de operación cuando le estaban llevando, ahí estaba la doctora y la doctora cuando vi a mi esposo que se estaba yendo, yo me desmayé, no pude. Y la doctora con la enfermera vinieron y me dice, señora, tranquila, tranquila. Y algo que ella me dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Y dicho y hecho, hay esperanza. Y me dice, ora Jesús, ella me dijo, ora Jesús, que ponga en mis manos para que yo pueda operar a tu esposo. Y que sea Jesús que opere. Y ese momento yo le dije a Dios, Señor, no te pido por qué, sino te pido fortaleza. Dame fortaleza porque en este momento que yo estoy pasando es muy, muy difícil. Ver a mi esposo, estar ahí indefenso, en la camilla, luchando con su vida. Y yo le decía, Dios, ayúdame, ayúdame. Yo me recuerdo que en el pasadizo había muchos que estaban esperando para que lo operen, ¿no? Pero él tuvo ese privilegio para que lo puedan operar. Hasta el enfermero me dice, señora, ¿tú tienes un familiar acá en este hospital? Le digo, no. Porque en verdad le están dando mucha prioridad a tu esposo. Me dice así, desde que ha llegado han estado pendientes de tu esposo. Yo pude ver la gloria de Dios que estuvo pendiente, porque la verdad yo me sentía... A ese momento no estaba ni nadie, yo solo nomás estuve. Pero ese momento Dios estaba conmigo, porque pude ver la gloria de Dios cuando a veces veo y me recuerdo y yo digo, wow, cuando la gente me decía y todos pensaban que el doctor era alguien conocido o un familiar, pero no. El único que era conocido, que yo conozco, es Dios, que Dios pudo intervenir ahí ese momento. Al ver a mi esposo que sentía que se moría, sentía que se me apagaba todo mi vida. Sentía y dije, Señor, yo no pedí esto, pero si tú lo has permitido es por algo. Pero te pido que quiero ver tu gloria a través de la vida de mi esposo, porque este momento es muy difícil que estoy pasando. Estaba en el baño, rodillada en el baño. Ahí me comencé a doblar rodillas y clamar a Dios, porque dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Él me respondió, Y yo puedo decir que Dios, cuando sus hijos le claman, Él está ahí pendiente para escuchar a sus hijos. Y yo pude ver la gloria de Dios, trajo una paz en mi corazón y me dijo, hija, tranquila, yo estoy con Él. Me dijo así, yo estoy con Él, yo no les he abandonado, yo estoy con ustedes. Tienen que pasar. Y Dios se glorificó en la vida de mi esposo. Y ahí fue cuando yo salí, ahí estaba mi papá, me dice, ¿cómo estás, Salomón? Me dice, ya papá le van a operar. Le dije así, llorando, ¿no? Porque estaba total. Y me dice, tranquila, hija, tranquila. Y ese momento me dijo, vamos a orar. Estábamos orando y de repente veo pues a un médico que estaba al frente donde están las galletas, donde venden las gaseosas, todo eso. Y me hace así. Y yo le digo, papá, ¿estás viendo al doctor? Y me dice, sí. Y el doctor era con ropa blanca. Y me dice, ¿dónde? Y mi papá sabe que Dios me muestra, ¿no? Por visión. Y ahí le digo, ahí. Mi papá no miraba nada, pero me dice, ¿qué te está diciendo? Se está despidiendo, me saluda así y se despide. Ya, entonces ya terminó la operación. Y al toque mi papá se va a la recepción. Y ahí el dicho y hecho le dicen, ya lo han operado ya al señor Tintaya y ya lo han trasladado. Y así fue que de ahí fuimos a donde la han llevado, donde la sala de recuperación, ahí estaba en UCI, ahí estaba luchando su vida también él.
luchando. Y ese momento yo iba a entrar, pero pareció una señora y me dice, por el momento no entres, no estás preparada, que entre tu cuñado, mañana entra. Y así fue. Al día siguiente yo ya fui a mi casa porque ahí no se podía quedar y fui con mi esposo, fui con mi papá, y ahí en ese momento cuando estaba en la madrugada ahí siento como un espíritu fuerte, ¡fua!, encima de acá de mi estómago, ¡fua!, y ahí justo el Espíritu Santo me dice, es el espíritu de muerte, pero yo te voy a dar la victoria, confía en mí. Y así fue. Ahí comencé toda la noche, desde ese momento, habrá sido las 2 y pico de la hora, ¿no? Y ahí comencé a reprender todo espíritu de muerte, hablando lenguas, todo. Y cuando ya amaneciendo, yo decía, yo hoy voy a ver a Salomón. Él está bien, va a mover sus pies, va a mover sus manos, él está bien, así. Y mi papá me llama, hija, ¿ya estás lista? Y dice, sí, papi. Y le digo, papá, yo lo voy a ver a Salomón. No, muy bien, hija. Sí, lo vas a ver a Salomón. Va a estar bien, sí. Y así fue. Cuando entré a verlo a mi esposo, dicho hecho, le vi. Estaba con un papelito acá. Estaba chorreando sangre. Y cuando le veo, le digo, hola, amor, ¿cómo estás? Y me dice, estoy bien. Me dice, sí, ¿tu mamá cómo está? Estaba preocupado en las cosas que se había roto o algo. Digo, no te preocupes. Más bien, ¿tú cómo estás? No, estoy bien, me dice, sí. Y yo miraba que movía los brazos, gloria a Dios, yo decía en mi mente. Y miraba que movía los pies, gloria a Dios, gracias Señor. Y él comenzaba a recordarse, estaba lúcido, que hasta que llegué a salir y mi papá me dice, ¿cómo está? ¿Cómo le viste a Salomón? Está bien, papi, está hablando, se está moviendo los pies, las manos, todo lo que dijo la doctora. No ha sido así, se mueven los brazos, los pies, todo. Mi papá dijo, gloria a Dios, gracias Señor. Y hemos hecho una oración dándole gracias a Dios por la recuperación de mi esposo, por la operación, todo. Y así fue. Para la recuperación de mi esposo fue todo tranquilamente, ¿no? Ha tenido su proceso. Primero está en la cama, de ahí en la silla de ruedas. Ha sido un proceso para su recuperación. Pero sí, desde que se despertó, él tenía lucidez, hablaba correctamente. El doctor dice, hay 3 categorías que se puede ver en un paciente que ha tenido una operación. 3 es cuando no tiene, o sea, no habla nada, todo ahí. 14 es cuando está más o menos, ahí, ¿no? Que mueve o algo así, ¿no? Pero 15 es excelente y tu esposo está en 15, excelente. ¿Cómo está ahora su esposo Salomón, hermana? Bien, gracias a Dios. Él dice, ¿no?, que la han recuperado, ha mejorado y le han puesto como dice, algo que le faltaba, dice. Muy sabio, se ha vuelto sabio, más sabio de lo que era, muy inteligente. Gloria a Dios. Mandamos desde aquí un saludo especial a siervo del Señor, saludos. Salomón Tintaya. A mi amorcito. Gloria a Dios. Eso fue sorprendente, hermana Ruthie, cómo ver la mano de Dios, ¿verdad? Sí. Ahora que ya la familia está mejorando, está creciendo la familia, está, digamos, en una etapa ya de un ministerio que ustedes tienen. ¿Cómo van las expectativas para el año que viene? ¿Cómo están preparándose? Claro, en cuanto a mi esposo, bastante es lo que es bueno, nosotros seguimos, ¿no? Seguimos porque a veces vamos al parque, a veces vemos muchas necesidades, o a veces también donde vayamos siempre vemos la necesidad, nos acercamos, hablamos a un joven, o de repente un matrimonio que esté pasando una situación difícil, estamos al servicio del Señor, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Y nos guíe, nos dé sabiduría. Y si tenemos que orar por alguien que necesita, estamos nosotros. Y si es que tenemos que apoyar, estamos ahí para apoyar, porque somos hermanos en Cristo y sobre todo tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos manda, es
decir que Jesús los ama, los quiere y solo Él puede darte la paz, la tranquilidad y lo que uno pueda estar pasando, ¿no? Cualquier circunstancia, si uno está enfermo, necesita sanidad, lo recibirá en el nombre de Jesús. O si uno está pasando un momento, un problema, o lo que pueda pasar, yo creo que el que acude a Dios, Dios le dará la sabiduría. Gloria a Dios. Estimados amigos, a todos de la comunidad cristiana, ha llegado el momento de hacer una oración mediante la sierva del Señor Ruti para cada uno de ustedes. No importa que el médico te haya dicho lo que tienes, tal vez tu esperanza ha quedado tal vez corto, pero para Dios tú eres importante. Hermana Ruti, hagamos la oración de bendición para todos los seguidores de este programa Fe y Misterio. Bueno, decir, ¿no? Amiga, amigo, que nos ve a través de este programa Fe y Misterio, yo te digo que lo que puedes estar pasando o lo que tú estés sintiendo, lo que puedas pasar o sentir o vivir, yo te recomiendo que acerques a Dios, acércate a Dios. Él te va a ayudar, te va a direccionar. A veces nosotros inconscientemente podemos tomar decisiones necias, pero mientras hay vida hay esperanza, porque una enfermera me lo dijo, y esa enfermera no era cristiana, pero ese momento yo necesitaba una palabra, y esa palabra a mí me lo llegó acá, y a veces cuando lo que yo pueda estar pasando, siempre lo tengo presente, mientras hay vida hay esperanza, mientras tú tienes una vida que Dios te está dando ahorita, yo te pido que te acerques a Cristo y pidas a Él de lo que te puede estar pasando, porque Él te puede entregar la sanidad, la liberación que necesitas, ser libre de toda opresión que pueda estar oprimiéndote en tu hogar, en un hospital, o en una cárcel, en lo que puedas estar pasando. Solo Él podemos encontrar la salvación que Él nos puede dar, porque si Él hizo conmigo, mucho más, porque Él vino a este mundo por ti, por mí, y Él nos ama. Y voy a hacer una oración por ti. Amado Dios Todopoderoso, Señor Jesús, amado Espíritu Santo, en esta tarde te doy gracias por permitir, Señor, poder contar mi testimonio, que lo que he pasado, Padre, y pude ver tu gloria, Padre, pero así también te pido, Padre, por los que nos están escuchando a través de estas redes sociales, Señor, que ellos puedan buscarte a ti, Señor, sentir tu presencia, Señor, y entrar en comunión contigo, Señor Jesús, que tú puedas traer la salvación para su vida, Señor, que tú puedas traer sanación si necesitan ser sanados o ser liberados de toda opresión, que puedan ser oprimidos, papá. Trae libertad, Señor Jesús. Pido por esas vidas, Señor, que están angustiados, están desesperados, que no saben qué hacer, Padre, pero sé, Señor, que si ellos, Señor, se acercan a ti, Padre, te buscan a ti, Señor, doblan su rodilla, hablan contigo, Señor, hallarán descanso, hallarán, Padre, libertad, Señor Jesús. Pido por sus vidas, Señor, Padre, y también, Padre, por este programa Fe y Misterio, Señor. Bendice este programa, que se expanda por muchos lugares, amado Dios, Padre, para que puedan, Señor, escuchar estos testimonios, Padre, para que puedan ver tu gloria en cada vida, Señor Jesús. Gracias por este momento. Bendecido seas, Señor Jesús. Maravilloso eres tú, Señor. Te damos gracias por todo, amado Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amigos, a todos de la comunidad cristiana, hemos llegado ya a la parte final de este programa, sin antes recordarte que Dios te ama. No te olvides, Dios te ama y tú eres importante para Él. Nosotros estaremos en una nueva próxima edición con más testimonios. Shalom. Shalom.